tengo detrás mío el Congreso Nacional Argentino, símbolo de la libertad de elegir, por intermedio de diputados y senadores elegidos por los habitantes del país. Allí se firman leyes y decretos que muestran las decisiones de, supuestamente, la mayoría de los argentinos. Tenemos ese privilegio de elegir porque en nuestro país vivimos en democracia, libertad, pluralismo, tolerancia. Y así como a nivel nacional elegimos de acuerdo a nuestros intereses los candidatos del momento, también en cuestiones privadas elegimos de acuerdo a nuestros intereses y posibilidades del momento. Cada decisión que tomamos siempre será motivada por nuestros intereses y limitada a nuestras posibilidades. Desde niño confío en Dios y siempre me hacía esta pregunta: si en Dios está la vida, ¿por qué las personas no eligen el camino de Dios? En mi crecimiento conocí a buenas familias, pero que rechazaban a Dios. Y me preguntaba, ¿por qué no eligen el camino de Dios? Alguno dirá, porque no lo necesitan, como si fuera que Dios es un artículo para los necesitados. En centros cristianos de recuperación de adictos, hay quienes responden positivamente, pero solamente se conforman con recuperar lo perdido y tener una vida sana, pero sin seguir a Dios. Entonces vuelve la insistente pregunta a mi mente: ¿por qué no eligen el camino de Dios sabiendo que en Él está la verdadera vida? ¿Usted ha intentado seguir el camino de obediencia a Dios? La respuesta de muchas personas es: sigo a Dios a mi manera. Otros dicen: yo creo en Dios, pero no me pidas que vaya a la iglesia, que está lleno de hipócritas. Otros, que huyen de toda responsabilidad ante Dios, la ausencia de Él en sus vidas la hacen más evidentes, diciendo: no hay Dios. Y para ambos casos me pregunto y le pregunto a usted: ¿por qué no eligen el camino de Dios? La respuesta está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué usted no elige el camino de obediencia a Dios? Porque usted no puede. Habrá podido elegir muchísimas cosas en la vida, pero no puede elegir el camino de Dios, porque usted es injusto, dice Dios. Usted tiene maldad y sus elecciones siempre serán motivadas por su maldad interna que contamina toda buena intención. Usted no quiere amar al Dios revelado en la Biblia. Usted prefiere a un Dios con minúscula, de acuerdo a sus egoístas necesidades. Usted quiere un Dios que le sirva, no a un Dios para servirle. Cada persona en el mundo nace separada de Dios a causa del pecado. Por eso es tan fácil pecar, por eso resulta tan satisfactorio vivir a nuestro antojo sin desear obedecer a Dios. Naturalmente, cada persona no puede elegir a Dios porque tiene pecado. Y como es lógico, en esa posición vive pecando. Desde mentiras para uno salvarse momentáneamente hasta el adulterio. Desde un odio a aquel que te hizo mal hasta asesinatos. Desde desobedecer a nuestros padres hasta abandonar a los hijos. Desde robar un lápiz en la escuela
hasta hacer grandes hurtos violentos. Su palabra dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se compare con otras personas, porque siempre habrá peores que usted. Debe medirse de acuerdo al patrón de Dios. Y la conclusión será la justa. Dios es santo y yo pecador. Dios es justo y yo culpable de pecado. Porque no hay justo, ni siquiera uno. Es por eso que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin duda, nuestros pecados han traído a nuestra existencia muerte espiritual. Y realmente es darse cuenta de esa verdad al mirar la continua decadencia moral en todo el mundo. La muerte espiritual anuncia nuestra muerte física. Y esta es solo una sombra del terror que vendrá después de morir físicamente, si antes no arregla sus cuentas con Dios. La muerte física sellará el destino eterno de su alma, la condenación eterna o la vida eterna. ¿Qué puede hacer usted para salvar su alma del merecido castigo eterno en el lago de fuego? ¿Puede acaso hacer algo? Entonces pensemos lo siguiente: ¿puede un muerto hacer algo por sí mismo? Claro que no. Usted no está agonizando a la orilla del mar. Usted está muerto en el fondo del mar y por eso solo Dios puede sacarle y darle vida. Por esto Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que si usted cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Dios santo y justo, que no tolera y debe castigar el pecado en su perfección, manifestó su amor, enviando a este mundo a Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo los pecados de usted en su cuerpo sobre el madero, para que usted, estando muerto a los pecados, viva la justicia. Cristo fue herido para que usted y yo seamos sanados. Jesucristo entregó voluntariamente su vida en la cruz, sufriendo como el peor de los pecadores. Pero al tercer día de ser sepultado resucitó, porque no se halló pecado en él. Su sacrificio a nuestro favor fue aceptado delante del juez. Por eso el Señor Jesucristo es el único que puede justificarnos delante de Dios, limpiando con su sangre nuestra vida de pecados. Escuche a Dios, porque Él le está hablando para que usted tenga vida eterna. ¿Cómo se puede tener el perdón de Dios? Confesando que Él es el único que le puede salvar. Dios manda que se arrepienta de sus pecados, que le dé la espalda a sus prácticas pecaminosas. Con esa actitud de corazón, pídale perdón a Dios, creyendo con todo su ser que el Señor Jesucristo ocupó su lugar en la cruz y resucitó. Sí, ruéguele a Dios que le limpie de sus pecados y haga de usted una persona nueva. Dios lo va a hacer nuevo. Así como Él entregó su vida por usted, también entréguele a Él su vida. Si usted ha recibido y creído al Señor Jesucristo como su único Salvador, entonces desde ahora dice su palabra que usted es un hijo de Dios. ¿Usted cree? Le está recibiendo, y así como usted no eligió nacer, acá fue Dios quien ha obrado en su corazón para darle un nuevo nacimiento, como dice su palabra. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, solamente a ellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, viendo su imposibilidad, Él lo hace posible. Por eso desde hoy deje a Dios elegir por usted. Entréguele su vida a Dios. Reciba a Jesucristo como su único Salvador personal. Si tiene alguna duda, envíe sus preguntas a través de donde recibió este video. Hoy es el día de salvación.